Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué tal aquí? Tu amiga Jenny de Sol Tarot. Mi gente hermosa, gracias. Gracias. Mira, si he tenido que darte las gracias, siempre te las he dado. Ahora tengo muchas más razones por darte las gracias. Ya poco a poco nos estamos conociendo, ya ustedes me conocen, yo por vibración también con ustedes. Muchos comentarios. Qué belleza de comentarios, qué belleza de comunidad, qué belleza de personas están en este entorno, en este canal, su canal. Yo solamente soy otro canal, un canal que transmite para ustedes. Mi gente hermosa, qué comentarios, qué mensajes tan lindos. Yo también estoy agradecida por conocerlos. Me gusta que ya se tengan, como me lo han dicho mucho, tenemos un rostro a tu voz. Pues sí, esa soy yo, mi gente bella. Y trataré, Dios mediante, y nos los permita la vida, seguirlo haciendo más a menudo, más variado. Pero soy yo, esto es lo que hay. Tu amiga Jenny de Sol Tarot te quiere mucho, te bendice, te agradece sobre todo tu presencia, tu constancia, esos momentitos de vida que podemos compartir como siempre, estas energías que siempre están burbujeando, siempre están en alza, en evolución, en creatividad, en elevación, porque así somos nosotros, mi gente, así es esta comunidad, decretado está, hecho está. Todos los seres que estamos conectados en este canal, salto uno que otro, que de momento no me tocó ninguno, gracias a Dios. Somos personas lindas, personas de evolución, personas que queremos abrazar de la manera más linda que podemos nuestro proceso evolutivo. Pues mi gente bella, mi gente hermosa, vamos al tajo porque nuestra patria Venezuela, y ya yo sé que muchos de ustedes se dieron cuenta ayer que hice un guiño en la lectura del 11-11, intenté expandirlo porque tocaba hacerlo a más regiones de nuestra América, pero siempre el lado venezolano estirando lo más fuerte y orando siempre, invocando las mejores energías para nosotros, porque en este momento, en este plano, en este instante, es lo que estamos viviendo, mi gente de Venezuela. Yo soy venezolana, ¿qué te puedo decir? O sea, mi corazón está 100% entregado a todo lo que es a nivel energético, evolutivo, y también Venezuela, mi gente. Hoy tengo una lectura muy particular porque así mis seres guías espirituales me lo han sugerido. Fíjate algo. Hay temas que tratar, hay temas que ya yo sé que muchos de ustedes los manejan, lo saben, es obvio, es evidente, pero no por evidente, no por obvio, hay que dejar de comentarlos. Es importante saber que esta energía de Venezuela, este poder de Venezuela, no es al azar, mi gente bella, no es al azar. Y por eso estoy aquí dándole tanto baraje a este oráculo maravilloso, porque es un tarot oráculo. Y fíjate que yo siento que él mismo va a empezar a hablar por mí. Yo simplemente voy a leerlo para ustedes, pero él va a empezar a salir. Mira, lo acabo de decir. Fíjate que lo acabo de decir y él mismo se ha dado la vuelta. Gracias. Fíjate algo. Ok, vamos a ordenar esto. La senda del loco, salto de fe, libertad, confianza. El 5 nos representa, y ahora vamos a hacer la lectura. 5, arcano mayor número 1 del loco. En este oráculo es el 11, que es la senda, es el loco. Pero en el tarot tradicional es el arcano mayor número 1. Aquí tenemos 5, que es la sabiduría ancestral, que es el hierofante, poder, disciplina, karma. Nekjax, victoria, esperanza, amor, arte, creación divina. Aquí tenemos arcanos mayores muy poderosos presentes tanto a nivel oracular. Por eso es que me gusta tanto este oráculo, porque es no solo oráculo, sino que también es tarot a nivel de arcanos mayores. Nekjax
es la victoria, esperanza, amor. Y aquí se nos ha quedado el 28, que es la senda de la estrella. Arcano mayor 17 en el tarot tradicional, en este oráculo es el 28, la estrella, esperanza, inspiración y sueños. En el fondo se nos ha quedado la senda del ermitaño. Puros arcanos mayores, mi gente bella, mi gente hermosa. Y ya los que me conocen saben lo que en mi lectura salen cuando son arcanos, tantos arcanos mayores y más en un oráculo. Esto es tiempo presente. Esto es ya. Presencia, energía aterrizada. Arcano mayor del ermitaño, orientación espiritual, compromiso, fuente de inspiración, sabiduría plena y correcta, mi gente bella. Durante mucho tiempo, en las lecturas, durante meses, quizás hasta años, las lecturas, las energías, todo lo que es el movimiento energético, siempre nos han dirigido hacia un norte, un horizonte que no hemos podido descifrar si es lejano, cercano, porque siempre lo hemos hablado. Las energías, y sobre todo a nivel oracular y a nivel de tarot, son muy atemporales. Es muy difícil medir el tiempo, de decir el tal día, de tal fecha, de tal mes. No se puede. Pero sí es verdad que lo acaricia muy de cerca. Nos podemos conectar muy de cerca y en este momento te lo puedo decir, más cerca que nunca. Ya no es el escenario que se mostraba o que se ha venido mostrando en el que la oscuridad parecía tener el control, que estamos un país secuestrado, que aún sigue siendo en esta línea de tiempo. Fíjate algo, pero vamos a internalizar un poquito más sobre esto y vámonos ya al presente, porque el ermitaño nos juega ese rol de viajar en líneas de tiempo y llegar a la presente en 0 comas, desde el loco hasta el ermitaño, desde el arcano número 5, que es el hierofante, hasta lo que es el 17, la estrella, y la travesía. Vamos a descifrar esto y es hermoso, mi gente, es hermoso. Ya no es simplemente una predicción, no es que estamos a por que esto va a venir, no es algo que se manifiesta en un futuro mediano, a largo plazo, no es algo que parece que se va a presentar de momento. Me están hablando de presente. Están hablando de tiempo real, de tiempo presente, de que en este momento está ocurriendo. Sí, mi gente hermosa, está ocurriendo. Esta dictadura en Venezuela ha tenido un control muy, espero que YouTube no me censure, muy sádico, muy nutrido por el dolor, por la tortura de seres inocentes, por lastimar, por dañar, por acorralar a la gente inocente, a los más vulnerables. Eso no es un secreto para nadie. Pero esto, fíjate de qué manera se ha volteado la tortilla. Ahora ellos son los acorralados, ellos son los perseguidos, ellos son los que están como ratas enfermas en una esquina. ¿Y qué le queda más remedio a una rata enferma de rabia en una esquina? La locura, el decir cosas incoherentes, el hacer cosas incoherentes, el no enterarse de lo que está sucediendo, de la realidad que está ocurriendo, el desvarío. El desvarío está muy claro, el desvarío que está teniendo ahora mismo todo lo que pertenece a la alta cúpula del régimen, porque no les queda otra alternativa que desvariar, que continuar por su línea de locura, por esa línea de enfermedad mental, porque no son capaces de ver lo que está sucediendo. No tienen la capacidad ni mental, ni lumínica, ni espiritual. Porque para empezar, y vamos a empezar duro, no son seres humanos. No, señor, no son seres dotados de un alma. Son simples contenedores orgánicos que están puestos para dañar,
Y es lo que han hecho. Así que mi gente bella, me gusta mucho y voy a dejar aquí estas cartas del oráculo tarot porque voy a barajar el tarot para ver, a ver, wow, que las cartas están súper potentes. Esta gente, lo que se está nutriendo, lo que se ha venido nutriendo es tanto daño, tanta mentira, tanta crueldad. Pero el tarot, mi gente, nunca ha mentido, nunca nos ha mentido. Lo que parecía eterno solo era una larga noche previa al amanecer. En este instante, las energías nos están dando la realidad. Nos estamos conectando con el momento presente de esta línea de tiempo. Santa, bendita, sagrada, claro que sí. No te estoy diciendo que esto va a ocurrir mañana, pero que en nuestra línea de tiempo, en esta línea de tiempo bendita, sagrada, en la que todos y nosotros estamos manifestando. De hecho, ayer te dije cómo manifestarlo, cómo llevarlo a tierra, traerlo a tierra, cómo hacerlo presente. Vámonos al tarot. Tenemos aquí, tenemos un sí rotundo, el 6 de oros. El 6 de oros es un sí rotundo. Tenemos también el 10 de oros. Mira cómo va hablando el tarot. Tenemos aquí el 7 de copas. 7 de copas lo voy a poner al derecho para nuestra lectura. Y tenemos nada más y nada menos que las oportunidades de abundancia, la actividad intensiva en cuanto a lo que es las posibilidades y los caminos que se abren. Estas tres cartas juntas me hablan a mí, como tarotista, de una escoba que está barriendo, pero no barriendo por encima, por donde camina la novia. No, está barriendo, está limpiando detrás de cada esquina. Esto es necesidad de limpiar, de pulcritud, de sacar el mínimo dejo de basura de las esquinas. Sí, el 7 de oro nos está hablando precisamente de eso, de que muchísimas veces a los venezolanos, en muchas ocasiones, por cultura, por aprendizaje, por costumbre, cedimos territorio, cedimos poder, cedimos decisiones, todo. Pero en este momento ya el despertar ha sido tan potente que ya nos estamos dando cuenta nosotros mismos de lo que hemos cedido, de los permisos que hemos dado, de los territorios que hemos permitido que avancen. Y ya hemos dicho, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos porque la abundancia, la actividad intensa dentro del país nos corresponde a los venezolanos. El éxito material, los logros, algunos se pueden obtener a través de otros caminos, con ayudas, por supuesto, pero es el reconocer que no nos hace falta ir más allá porque tenemos toda la sabiduría plena e intacta en nosotros, mi gente bella, mi gente hermosa, lo que nos genera una individualidad y un contexto general, no solo de Venezuela, sino de todo lo que es el América. Vuelvo y repito, como te lo comenté ayer, Venezuela es un portal energético. Venezuela, Hispanoamérica, está esperando que Venezuela se libere y ya la libertad de Venezuela es un hecho. Es un hecho porque ya no se puede sostener en el tiempo. Estos son contactos con personas en posiciones muy elevadas. Se aprecian cualidades excepcionales, no solamente por el tema territorial de Venezuela, por sus recursos minerales, sino por su gente, por la capacidad de resiliencia, de perseverancia, de avance, de evolución de cada uno de los venezolanos. Y les voy a decir algo, mi gente, vamos a ir un poquito más allá. No me voy a quedar en cortos, Tenemos aquí 2 de espadas, potente, límites, 2 de espadas, límites que nos protegen y nos definen. Y toda nuestra historia, nuestra idiosincrasia como venezolanos a nivel del mundo y toda esta migración exagerada, obligada, dolorosa que ha salido de Venezuela ha sido necesaria. ¿Para qué? Para expandir, para sacar, para exponer lo que realmente es Venezuela. Un manual de instrucciones para ser
personas resilientes, agradecidas, evolucionadas, prósperas, trabajadoras, llenas de amor, llenas de prosperidad, de abundancia, mi gente. No hay límite que un venezolano conozca a la hora de evolucionar y a la hora de avanzar. Y esto había que exportarlo de alguna u otra manera. Y este es el momento en que se reconoce. Me gusta mucho porque nos están hablando de que el desarrollo está presente, el desarrollo está aquí. Y nos invita a seguir desarrollando plenamente nuestras facultades en este instante. Porque si hay alguien en este instante que tiene facultades, es el pueblo venezolano. Sobre todo facultades mentales. Al régimen se les han acabado. El régimen obviamente no tiene facultades mentales. El régimen está asediado como ratas enfermas en una esquina que no se dan cuenta porque el cerebro no existe. El cerebro está exterminado. El cerebro ya no lo tienen, aparte de que de por sí nunca han tenido empatía, nunca han sido seres humanos. Así que vamos a ver con nuestros ojos en este tiempo cómo cada uno de esos seres van a tomar lo que realmente les corresponde por justicia divina. Ni tú ni yo vamos a ser jueces, ni tú ni yo vamos a ser quienes pongamos ni precio sus cabezas, que ya la tienen, ni la forma en la que el juicio divino les va a cobrar todo el daño que han hecho. Pero una cosa sí te puedo decir, dijimos basta, dijimos hasta aquí. Y ese poder sí lo tenemos nosotros, mi gente. Ese poder sí lo tenemos nosotros. Y las cartas están gritando una verdad que es imposible de callar. El fin de esta dictadura, de todo este maleficio, ya es un hecho. El ciclo de opresión ya se derrumbó desde dentro, como un edificio podrido que se cae sin que nadie lo empuje, se cae solito. Ellos están cayendo solitos, mi gente. Se están cayendo solitos. Y lo más irónico, los últimos en enterarse, ¿sabes quiénes son? Ellos mismos. Arcano mayor número 1 del mago, en el tarot de los ángeles y arcángel Raziel. ¿Estás preparado? Mi gente bella, mi gente hermosa. Tienes los recursos y la capacidad de manifestarlo. Esta vida es una magia. Que me salga el arcano mayor número 1 en esta lectura con el mago, ángeles y arcángeles, quieren decir que ya el 0 está garantizado. Ya el derrumbe se ha dado, el derrumbe se dio. Solo falta es que lo visualicemos. Y ahora las alas desplegadas del arcángel nos dice que empezamos la ruta del camino divino de la ascensión. Qué belleza, mi gente hermosa. Símbolo, todo esto es símbolo de estructuras que, fíjate, 6 de agua. Esto todo es un símbolo de estructuras, de estructuras que se han caído, que ya no pueden sostenerse en medio de la mentira. Los cimientos de este régimen ya no soportan desde adentro ni siquiera la corrupción, las traiciones, las divisiones, el miedo a las enfermedades del alma. Todo lo que fue construido sobre el dolor del pueblo comienza a caer sobre ellos mismos. Sobre ellos mismos hay un juicio que aparece como la voz del alma colectiva venezolana. Lo que te vengo diciendo, el llamado de los ancestros, de los seres que han caído, no son más que seres de luz que ahora mismo nos protegen y nos abren el camino. Claro que sí. De los inocentes que ahora mismo han sufrido y siguen sufriendo. Es el momento del despertar nacional. Ya se dio. Las máscaras han terminado de caer. Las voces se unen y tras esa tormenta sale la luz divina, el símbolo de la resurrección, la alegría, la unión, el renacimiento. Venezuela, tú eres un sol en sí misma, eres brillante, generosa, fuerte e imposible de apagar, aunque por mucho lo han intentado. 8 de fuego, pues sí, los acontecimientos se precipitan, se aceleran, vienen momentos, circunstancias muy aceleradas. Esto, el 8 de fuego nos habla de vamos a imaginarnos un fósforo que se enciende a un chasquido de la mina. Se enciende el fuego y enseguida se apagó. Esto va a ser un parpadeo, mi gente. Lo que tantos años nos ha costado
dolor, sudor, lágrimas, llanto, vamos a verlos caer en un parpadeo de ojos. El 8 de fuego nos habla de esto, de que los acontecimientos se precipitan, que los retrasos ya se han acabado. Numerosas cosas suceden simultáneamente y están ocurriendo. Pues mi gente bella, mi gente hermosa, no me quiero extender mucho. Ya sabes que no me gusta retener mucho vuestros tiempos, tu tiempo, pero te voy a decir algo. Noticias vienen, se acabó. Vienen regalos, el trineo, el trineo de Santa viene cargado de regalos para Venezuela, mi gente. Abre tus brazos, abre tu corazón a recibir a manos llenas todos esos regalos, todas esas bendiciones que están por caer y están cayendo ya en nuestra patria Venezuela. Esa es la mejor Navidad que vamos a tener. Una de las mejores Navidades que vamos a recordar por décadas y generaciones. El trineo del Niño Jesús. El Niño Jesús no va en trineo porque nosotros somos el Niño Jesús. El Niño Jesús viene cargado de muchos regalos para Venezuela. Muchas alegrías. Claro que sí, manifestémoslos. Hecho está. Gracias. Las cartas no han podido ser más claras. Qué belleza, mi gente bella. Los quiero y lo saben. Los quiero muchísimo. Son parte de mi familia. Son parte de mi corazón. Los pienso, los respeto, los admiro. Esto es una comunidad hermosa. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir elevando estas frecuencias y vamos a seguir abriendo esos brazos. Porque esta Navidad, Niño Jesús nos trae muchos regalos hermosos. Un besito precioso. Hasta la próxima. Los quiero mucho. Gracias.